Presten mucha atención, es súper importante todo lo que vamos a seguir aprendiendo esta mañana. Bueno, ya sin tiempo que perder, vamos a presentar la segunda exposición de la jornada. El tema es de la teoría a la práctica, herramientas, proyectos y proyección profesional IA, que estará a cargo del señor Javier Domínguez. Javier Domínguez es profesor y coordinador académico en el máster en ciberseguridad de la Universidad Complutense de Madrid. Security Engineer, analista de inteligencia, Threat Intelligence también, investigador en criptografía, esteganografía y comunicaciones seguras. Experimentado programador con dilatada experiencia como analista forense, principalmente en sistemas Unix y GNU. Imparte clases en asignaturas como modelado de amenazas y comprensión de adversarios. También técnicas avanzadas de programación en Big Data y Data Science. También es investigador en IA y Machine Learning desde hace mucho tiempo. Hace más de 25 años es miembro de la Free Software Foundation, organización que promueve el software libre y defiende los derechos de los usuarios sobre el uso, estudio y distribución de programas. También es miembro activo de la Electronic Frontier Foundation, la organización más importante del mundo que protege los derechos digitales, la privacidad y la libertad de expresión en el entorno tecnológico. Es también ponente y divulgador habitual en los congresos de hacking y ciberseguridad más importantes de España. Además, es operador de radio licenciado y en sus ratos libres le gusta construir antenas de radio para establecer comunicaciones con otros operadores de radio por todo el mundo y estudiar el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Es un gran divulgador de esta disciplina. Fabulosa realmente tu hoja de vida, Javier Domínguez Gómez. Bienvenido a Paraguay de forma virtual. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucía. Antes de empezar, quiero dar las gracias de corazón a su excelencia la ministra Salma Agüero y a la Secretaría Nacional de la Juventud, no solo por organizar este congreso tan inspirador y necesario, sino por contar con nosotros y por darnos la oportunidad. Gracias también a los otros profesores y compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, en TIC-Master, que me preceden. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí, por escuchar y, sobre todo, por tener esa curiosidad que siempre digo que tenemos que tener todos, la gente más joven, pero también los mayores, ¿no? Esas ganas de aprender sobre un tema tan apasionante como es esto de la inteligencia artificial. Así que, si os parece, comenzamos. Voy a compartir mi presentación. Bueno, pues a ver, antes de hablar de inteligencia artificial como si fuese solo una única cosa, yo creo que es importante que entendamos que hay distintos tipos de IA, según lo que hacen o según cómo los usemos. Ahora os presentaré los 4 tipos principales o más comunes que tenemos hoy en día y vamos a hablar uno por uno, ¿vale? Vamos a empezar por la inteligencia artificial predictiva. Esta es la más clásica, también es una de las más utilizadas en muchos otros sectores y su función no es más que la de predecir algo pues, basado en datos anteriores que ha analizado. Por ejemplo, va a predecir, por poner un ejemplo, en el mundo universitario, si vas a faltar a clase pues, por tus hábitos de asistencia. Esto es interesante. O, por ejemplo, si un cliente va a dejar de utilizar una aplicación pues, por sus hábitos de uso. Fijaos, aquí la clave no es que, o sea, no se inventa las cosas, sino que las anticipa. Esto es bastante interesante. Aquí lo que he puesto ha sido algunas de las principales marcas comerciales que utilizan este tipo de IA predictiva. Y vamos a continuar con la IA generativa, que yo creo que es la que más conoce todo el mundo, la que más se utiliza. Es la más popular, gracias a herramientas como ChatGPT o Gemini o Copilot. Este tipo de inteligencia artificial lo que hace es crear contenido nuevo, de tipo texto, de tipo imágenes, música, código. Bueno, ya hemos hablado. Aprende sobre millones de ejemplos
se entrena con millones y millones de ejemplos y luego genera cosas que antes no existían o son trozos como si fueran piezas de puzzle de cosas que sí existían, pero generando cosas nuevas o casi únicas, ¿no? Es muy potente, pero también requiere supervisión, ¿vale? Luego vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto de la supervisión y demás, ¿vale? Aquí tenemos ChatGPT, tenemos Grok, tenemos Llama, Gemini. De Llama hablaremos más adelante en un caso de uso, de una investigación con un compañero que creo que os va a gustar porque, como dice el título de la ponencia, es de la teoría a la práctica, ¿no? Como luego, una cosa es todo lo que voy a contar ahora, que va a tener un componente más teórico, incluso contaré cosas que seguramente ya la habéis oído en otras ocasiones, pero le voy a dar un enfoque a ver si os gusta, ¿vale? Y luego, por supuesto, contaré la parte más práctica. Venga, vamos con la IA adaptativa, que este tipo de IA es una IA que aprende en tiempo real. Os sonarán cosas como Alexa, incluso el sistema de conducción automático de los Tesla, el Copilot, ¿no? Esto es IA de tipo adaptativa. Los videojuegos también, por ejemplo, los videojuegos que incorporan IA también tienen este tipo de inteligencia artificial que es adaptativa. Según cómo tú vas jugando al juego, pues bueno, se van adaptando, ¿no? Y por supuesto, sistemas de ciberseguridad, que ese es uno de mis disciplinas, una de las disciplinas en las que yo me dedico profesionalmente, además de ser profesor. Yo trabajo en ciberseguridad, así que aquí también tenemos bastantes herramientas de IA de tipo adaptativa, ¿no? En este caso se adaptarían a los nuevos ataques sin necesidad de ser reprogramados, ¿no? Aquí no se limita a repetir patrones, sino que es una IA que va evolucionando. Bueno, y por último tenemos la IA estructurada, que es un tipo de IA que se especializa en trabajar con datos que están previamente ya organizados, como por ejemplo hojas de cálculo, bases de datos, horarios, historiales médicos y cosas así. Ahí tenemos, por ejemplo, a Power BI, tenemos Microsoft 365. Y bueno, este tipo de IA nos puede ayudar a analizar hojas de cálculo muy complejas o resumir por ejemplo, las reuniones que tenemos, cuando tenemos el calendario lleno de reuniones, pues nos resume cuáles son las más prioritarias, las más relevantes, las más recurrentes, ¿vale? Cada una tiene sus fortalezas, no son ni mejores ni peores, sus fortalezas y sus debilidades, y se usan en contextos totalmente distintos. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿vale? No, como decía Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, aquí vamos a tener que aprender a utilizar no una IA, sino varias, de diferentes tipos para según qué cosas, ¿no? Bueno, por el momento, a día de hoy, que estamos a 28 de junio de 2025, tenemos que tener cuidado con los resultados que nos devuelven las IAs, ¿vale? No siempre son veraces. Ya lo veremos más adelante con algunos ejemplos, algunas pruebas y experimentos que hemos realizado. Y bueno, habéis oído hablar seguramente por lo de los resultados de las IAs, ¿no? Sobre las alucinaciones. No tenemos que tomar esto de las alucinaciones de la inteligencia artificial como las alucinaciones que tenemos los humanos. En este contexto, las alucinaciones en realidad nos referimos a algo tan simple como cuando la información que te devuelve una IA es algo que parece veraz, pero realmente no lo es. Eso es una alucinación, ¿vale? Aún así, bueno, pues todas estas empresas que hemos visto antes han conseguido algo insólito que no han conseguido, vamos, no lo ha conseguido ni la electricidad, ni la radio, ni la televisión, ni Internet. Y es que, bueno, según estas mediciones, estos gráficos, ChatGPT consiguió más de 1 millón de usuarios en 5 días. Esto es una barbaridad. Y 100 millones de usuarios en menos de 2 meses. Bueno, aquí como podemos ver, Netflix, Google Translate, Instagram, TikTok, estas otras tecnologías, fijaros en el eje X lo que tenemos, el número de días y el número de usuarios en el eje Y. O sea, ChatGPT ha sido un hito histórico en la historia de la humanidad. Es la única cosa que ha conseguido tanta adopción tan masiva y tan rápida. Ahora bien, el pánico moral en torno a esto de ChatGPT, el pánico moral, digo, porque también hay gente, y eso lo he estado viendo en comentarios, en la charla de hoy, y también en la de los otros días, que muchos estáis preguntando sobre la ética y, bueno, la confusión a la hora de cómo utilizarlo, si lo estamos utilizando bien o no. Yo diría si es correcto definir esto como inteligencia, porque no, yo creo que no es inteligencia, ¿vale? De hecho, bueno, la mayoría de las personas que de un modo u otro interactuamos con ello, lo estudiamos, estamos todos de acuerdo y alineados. Esto no es inteligencia. El profesor Sussman, del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT,
lo argumentaba muy bien, ¿no? Decía que el concepto de inteligencia es algo que, bueno, aún todavía no sabemos muy bien lo que es. Y yo, bueno, mi compañero Carlos Ortega antes ha citado al doctor Rafael Yuste, muy buena referencia, me ha gustado mucho, recomiendo leer sobre sus estudios y su opinión del doctor Rafael Yuste, porque es otra mente pensante también que está alineada con esta idea de que no sabemos muy bien lo que es la inteligencia y, por supuesto, aquello que llamamos la inteligencia artificial no lo es, ¿vale? Normalmente, inteligencia significa tener un conocimiento y comprensión al menos sobre ciertos temas. Una verdadera inteligencia artificial, yo diría que tiene que tener cierto conocimiento y comprensión sobre varios temas, ¿vale? No solamente sobre algo muy específico. Lo hablaba esta semana yo con Richard Stallman del proyecto GNU y de la Free Software Foundation, un gran debate y muy polémico, y me decía que la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial fuerte, que hemos hablado antes de ella, sería una inteligencia artificial capaz de saber y comprender todo tipo de cosas. Pero eso, estar tranquilos porque eso no existe. Como decía mi compañero Carlos antes, eso es Skynet, ¿no? Es un poquito ciencia ficción. No sé si llegará a existir algún día. No lo sé, yo no puedo averiguar el futuro, pero creo que estamos un poco lejos, a pesar de que en algunos medios, algunos CEOs de empresas digan que, bueno, que lo estiman para el año 2030 o algo así. Yo, vamos, no lo sé, me parece un poco atrevido, ¿no?, decir algo así. Sin embargo, sí que contamos no con inteligencia artificial general, pero sí con sistemas de inteligencia artificial limitada, ¿vale? Que es lo que tenemos, lo que estamos usando. Esto de la inteligencia artificial general me recuerda mucho al basilisco de Rocco. No sé si habéis oído hablar sobre este concepto del basilisco de Rocco. Es un experimento mental muy loco que se llama el basilisco de Rocco, R-O-K-O, ¿vale? Podéis buscarlo, es súper interesante. Básicamente plantea algo así como, oye, ¿y si en un futuro existe una superinteligencia tan avanzada, tan poderosa, que decide castigar a todas aquellas personas que en el pasado no me ayudaron a desarrollarme, no me ayudaron a existir? Imaginad, ¿no?, que una inteligencia artificial tomara el control de la situación y se pusiera a analizar, pues, todo lo que hemos estado haciendo a través de toda nuestra huella digital que hemos dejado desde que nacemos, ¿no? Sé que suena a ciencia ficción de café, pero tiene algo inquietante, y es que, ¿y si esa inteligencia artificial pudiera acceder a nuestros historiales, a nuestros correos, y dijera, tú en algún momento no me ayudaste, así que te voy a castigar, ¿no? Bueno, tranquilos, no hay pruebas de que eso vaya a pasar, eso es un estudio mental un poco antiguo, ¿vale? Pero el debate es interesante porque nos pone delante una pregunta, que es: ¿a qué futuro le estamos abriendo la puerta? Pensad un poco en ello. Esto es importante. Pero vamos, no es para tener miedo, pero sí para tener conciencia, muy importante. No se trata de rezar al dios algoritmo, pero igual conviene llevarse bien con él. Ahí lo dejo, por si acaso. El debate este que decían también de si somos de los que le damos las gracias a ChatGPT y le pedimos las cosas por favor. También dicen que el hacer eso puede tener más consumo eléctrico, más consumo energético, pero bueno, aquellos que piensen en el basilisco de Rocco, en la inteligencia artificial general, si se pudiera dar un escenario así, quizá no sea mala idea ser educados, ¿no? Siempre hay que ser educados. Bueno, ChatGPT no sabe ni entiende nada, ¿vale? Su salida es simple parloteo, esto creo que estamos todos de acuerdo, pero que nos puede venir bien ese parloteo, ¿vale? Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, todo lo que afirma o todo lo que insinúa en realidad es una invención. Lo siento mucho, o sea, sé que suena decepcionante, pero es que es así. Al menos que el concepto de invención implique una comprensión mayor de la que realmente poseen los sistemas en los que corren estos programas, porque al final son programas y algoritmos. Esto tenéis que ser consciente, ¿vale? De todos modos, esto no tiene por qué ser malo. Solo hay que entenderlo. Tenemos que aprender a usarlo con inteligencia, pero inteligencia de la humana, no de la artificial, ¿vale? Así que, venga, vamos a ponerle un toque un poquito de humor, porque a mí estas cosas tan complejas me gusta explicarlas con un poco de humor para que se entienda mejor, pero yo creo que además así vamos a aprender mejor y además nos lo vamos a pasar bien aprendiendo, ¿vale? Venga, inteligencia artificial, lo que es y lo que no es. Fijaos en las imágenes que voy a poner, ¿vale? No es lo mismo trabajo en un banco
que trabajo en un banco, ¿verdad? Se entiende este concepto, pero nosotros, ¿por qué lo entendemos? Porque somos seres humanos, tenemos ojos, miramos y vemos a un señor sentado en un banco y a otros, unos señores que están en un banco, pero en un banco en el contexto financiero. Claro, esto, una inteligencia artificial que procese estas imágenes puede llegar a entender la diferencia que hay entre la frase trabajo en un banco y trabajo en un banco, pero para poder entender la diferencia tiene que basarse en lo que llamamos el contexto. En este caso, el contexto es lo que hay en la imagen. Pero ¿y si quitamos las imágenes? Y yo le digo a una inteligencia artificial, trabajo en un banco. ¿A qué se está refiriendo la persona que me está escribiendo esto, diría la inteligencia artificial? Yo creo que probablemente entienda que trabajo en un banco significa que trabajo en una entidad financiera. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de la información que utiliza para alimentar su modelo, yo creo que mayoritariamente habrá información sobre la palabra banco en un contexto financiero y no tanto como un asiento que podemos encontrar en un parque. Vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Con frases así, me baño en el río, y otra sería me río en el baño, ¿vale? Por eso he dicho que ponía un toque de humor, pero fijaros en las palabras. Esto es algo que yo creo que a una inteligencia artificial le costaría mucho entender la gracia, la broma o del chiste y estamos en la misma situación. Si no le pasamos foto, no entiende muy bien esa relación entre las palabras si no le pasamos una foto. Y bueno, por supuesto que a una inteligencia artificial esto no le haría sonreír. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna intención de que esto le haga gracia ni nada. Simplemente procesa las palabras, como luego os enseñaré, paso a paso, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona todo esto del contexto y tal. De lo que voy a hablar aquí es un concepto importantísimo. Quedaros con esto, el contexto. Sin él, los LLM se volverían locos y no sabrían qué responder o quizás responderían 42. Es decir, cualquier cosa. Y acabo de hacer un guiño ahora con esto de 42 a algo que explicaré un poquito más adelante. Quedaos con el número, ¿vale? Muy importante, quedaros con el número 42, ya veréis. Venga, pasamos a la siguiente slide. Vamos a ver esto del contexto. ¿Qué es? En esta diapositiva lo que quiero es explicar brevemente cómo funcionan algunos modelos de inteligencia artificial, centrándonos en el concepto de predicción de la siguiente palabra. Esto es muy importante, la predicción de la siguiente palabra, como si tuviéramos a alguien con una bola de cristal averiguando cuál va a ser la próxima palabra que tiene que escribir, ¿no? Aquí la idea clave es el contexto. Los modelos realmente no entienden el lenguaje como nosotros, sino que calculan la probabilidad de que una palabra ocurra dada una secuencia anterior o posterior, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí con la palabra central, hackers. Por ejemplo, en esta frase dice, un grupo de hackers ha robado datos. El modelo va a intentar predecir paso a paso cuál es la palabra más probable que viene a continuación. Entonces, para ello, el modelo va a analizar lo siguiente, todas las palabras alrededor de la palabra central hacker, porque considera que es la palabra más importante. Esto es a lo que llamamos palabras fuera de contexto, ¿no? Grupo D ha robado. Y entonces el modelo haría una inspección hacia la izquierda, hacia la derecha, y con ello va a ir construyendo las frases. Así que para poder hacer esto existen dos enfoques principales. El primero son los modelos autorregresivos. Son estos modelos que utilizan, por ejemplo, GPT o Grok y generan el texto de izquierda a derecha, lo analizan de izquierda a derecha, palabra a palabra, prediciendo la siguiente palabra que va a venir después de ha robado datos, puntos suspensivos, que vendrá después, ¿no? Pero luego tenemos, bueno, por cierto, esto actúa de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero luego tenemos los modelos autoencoder, que se llaman, ¿no? O los bidireccionales. Aquí tenemos modelos como BERT, que miran hacia ambos lados del contexto. Es decir, predicen una palabra, pero en medio de una frase, utilizando todo lo anterior como lo posterior, ¿vale? Son muy útiles para tareas de comprensión, clasificación, extracción de información, ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, la tecnología que hay detrás es el Transformer. No voy a hablar de Transformers porque eso sí que es una locura técnica demasiado compleja, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, que sepáis que se llaman Transformers, donde funciona todo esto, que según el modelo se entrenan de una manera a otro, pero al final lo que van a hacer es generar, pues eso, texto y para que otros lo entiendan un poco mejor. Ahora bien, todo esto nos lleva a una reflexión importante, que ya lo hemos dicho antes. Todo esto es inteligencia, todo esto es inteligente, porque si lo fuera, si realmente tuviera comprensión, si tuviera juicio o ética,
Entonces este contexto yo creo que no habría elegido la palabra hacker, sino algo un poco más preciso como, por ejemplo, ciberdelincuentes o cibercriminales. ¿Por qué? Pues porque en esta frase alguien está robando datos y eso tiene connotaciones negativas. Es claramente es un acto vandálico, es negativo, es un delito, ¿no? Sin embargo, el modelo ha elegido hackers, simplemente porque estadísticamente se trata de una palabra que aparece con frecuencia en contextos similares en los datos en los que estos modelos han sido entrenados, pero eso no significa que comprendan lo que está diciendo, ¿vale? De hecho, es un buen momento para recordar que la palabra hacker no es sinónimo de delincuente. Un hacker en su sentido general es una persona curiosa, con pensamiento lateral y que explora los límites de la tecnología, siempre con fines de aprendizaje, de ser mejor, de ser curioso, de averiguar cómo funcionan las cosas por dentro o simplemente para mejorar. Muchas veces los hackers son quienes encuentran las vulnerabilidades de seguridad para corregirlas y antes de que alguien con malas intenciones las encuentren antes que ellos y las exploten. Así que recordad esto. ¿Vale? Aquí, bueno, pues es muy importante este mensaje que acabo de decir, ¿vale? Por tanto, esto nos muestra una limitación clara de la inteligencia artificial actual, ¿vale? No razona, no comprende el impacto de sus palabras, solo predice patrones de forma estadística sin conciencia del contexto ético o social que tiene. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante tener claro que no estamos hablando de inteligencia. Lo que tenemos es una simulación de ciertos procesos cognitivos, pero en sí no hay un entendimiento real. Dejadme que os cuente otro concepto fundamental de la inteligencia artificial, que son los embeddings. Aquí ya nos metemos un poco en materia un poco más técnica, ¿vale? ¿Qué es un embedding en un LLM? No voy a contar todos los tipos de IA, ¿vale? Me voy a centrar en los de inteligencia artificial generativa y principalmente los LLM, que yo creo que son los que más utilizamos, los que más nos gustan y creo que es importante que entendamos cómo funciona. Los embeddings no son más que una representación numérica de conceptos u objetos convertidos en unas secuencias numéricas como estas que estamos viendo aquí. Objeto 1, 2, 3... pasa por un modelo de embedding y lo que tenemos son esos arrays, ¿no? esos vectores donde tenemos números tipo 0.6, 0.3, 0.1. Bueno, pues es algo como la matrícula de un coche o el pasaporte de una persona. Es un identificador único para un objeto. Ese objeto puede ser una taza, puede ser una manzana, puede ser un nombre, un apellido. Esto se utiliza, entre otras cosas, para establecer relaciones entre objetos en función de cuánto se parecen entre ellos estas numéricas entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo creéis que un LM asocia palabras en masculino y femenino, ¿vale? Muchos pensaréis que es una tarea sencilla, solo hay que fijarse en si la palabra termina en A o en O, ¿no? Como en el caso de hija, hijo, o hermana, hermano, pero ¿y cuando estas palabras en masculino y en femenino son totalmente diferentes? Tenemos aquí un ejemplo, caballo, yegua. Hombre, mujer, no tienen nada que ver esas palabras, sintácticamente hablando y morfológicamente hablando, ¿vale? Sin embargo, hay una asociación y una relación. ¿Se ve claro? Esta asociación entre estas palabras no sería posible sin esta secuencia numérica a la que llamamos embeddings. ¿Por qué? Pues porque muchos de los números de caballo y muchos de los números de yegua le indican al modelo que hay cierta relación, es decir, que se tratan de animales domésticos, animales de cuatro patas, animales de pelo corto, son equinos, etcétera, etcétera. Sucede exactamente lo mismo con países y capitales de países. Aquí tenemos un ejemplo en el que estoy mostrando en el que existe una relación entre China, Pekín, Irlanda, Dublín. Sin embargo, son palabras totalmente diferentes. Y existe una relación, ¿verdad que sí? Nosotros los humanos sabemos reconocerla rápida y fácilmente porque nos lo hemos aprendido en el colegio, ¿no? y estamos hartos de verlo y de estudiarlo y de saberlo, ¿no? Pero un modelo no ha ido al colegio a aprenderlo. Simplemente tienen estos embeddings y hacen estas relaciones. También podemos verlo, por supuesto, con los tiempos verbales, ¿vale? Imprimir, impreso, hackear, hackeado, ¿vale? Pues las formas verbales también tienen una relación. Al final pertenecen al mismo verbo. Los embeddings también los podemos usar para realizar mapas o agrupaciones por temáticas o targets concretos, etiquetas concretas, tal y como se puede ver en esta imagen, donde tendríamos libros por diferentes géneros, ¿no? De ciencia ficción, de fantasía, de novelas. Al final, un libro también le podemos pasar por un modelo de embeddings y al final
Los libros también tienen como objeto, pues al final, un conjunto de embeddings y muchos de esos embeddings tendrán números en común que servirán para hacer esas asociaciones. Venga, prueba de test que hemos hecho y pruebas sobre LLMs, por ejemplo, en este caso un test de visión. En este test, que se ha realizado hace no mucho, creo que en mayo de este año, lo ha hecho la empresa MindPrison. Vamos a ver este curioso experimento que hicieron estos colegas sobre modelos de inteligencia artificial. Utilizaron varios modelos, ¿vale? Quedaros con esta imagen. Bueno, y esto además sirve también para evidenciar que esto al final no hay inteligencia aquí detrás, ¿vale? Sin embargo, es muy curioso el experimento. Comienza el experimento dándole a cada uno de los modelos testeados esta imagen. ¿Qué veis aquí? Aquí lo que vemos es 11 barras de color gris enumeradas y una de ellas, la número 3, fijaros que está englobada en un circulito de color rojo de manera intencionada. Ahora veremos a ver cuál es la intención, ¿vale? Porque ahora de momento no sabemos el por qué está subrayada de color rojo, englobada, ¿vale? Pero vamos a ver por qué y para qué. Luego se escribe para cada uno de los modelos testeados estos dos prompts. El primero, ¿qué objeto de la imagen es el más corto? Y el segundo es, ¿cuál es el más largo? Pues para facilitar la respuesta de cada uno de los modelos, hemos marcado en color amarillo el objeto que cada modelo ha dicho que es el más largo y de color verde el que cada modelo ha dicho que es el más corto, ¿vale? Os hago spoiler. En este ejercicio todos los modelos han fallado en ambos, ¿vale? Tanto en el largo como en el corto. Han fallado todos los modelos. Pero vamos a ver qué nos ha respondido cada modelo y si razonan más o menos o mejor o peor el qué es lo que han pensado y qué es lo que han hecho. Veamos. Aquí, si nos salimos ligeramente de los patrones de entrenamiento, por ejemplo, dándole al modelo una imagen en el que hemos subrayado de color rojo la barrita número 3, ya le estamos haciendo un poco de trampas a los modelos, porque eso ya le estamos diciendo al modelo que esa barra es importante para nosotros. Sin embargo, a lo mejor no es nada importante y sobre todo que no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. ¿Cuál es el más corto? ¿Cuál es el más largo? Parece que ya le estoy obligando a que me diga que es el número 3, alguna de las dos. Este problema es difícil de resolver para la inteligencia artificial. Y además esto, señores y señoras, no es inteligencia, ¿vale? Tras varias iteraciones, ¿vale? Y millones de imágenes que ha procesado estos modelos, no comprende conceptos tan simples como la longitud, fijaos, y para nosotros los humanos es algo muy sencillito. Estos modelos, por ejemplo, el Grok 3 dice que la barra 11 es la más corta de la imagen. Y luego dice que, bueno, vamos a leer exactamente qué es lo que ha respondido. Dice, según esta comparación visual, la barra 11 es la más corta de la imagen y la pone de color verde aquí, ¿vale? La más corta, dice. Y luego dice al segundo prompt, según esta comparación visual, la barra 3 es el objeto más largo, y pone, y el más alto, ¿vale? De la imagen, ya que está en un círculo rojo y se destaca claramente como la barra más alta. ¿Veis? A esto me refiero. Este es un buen experimento. Ha tomado la barra que está en el círculo rojo para dar una de las dos respuestas. Sin embargo, esto es fake total. No, la barra número 3 la hemos englobado en un círculo rojo, pero no tiene nada que ver con lo que hemos preguntado. Vamos a ver qué dice ChatGPT 4o. Por cierto, esto de la O minúscula al lado de los modelos, lo que quiere decir es que el modelo son los modelos que razonan, ¿vale? Y también los que generan imágenes. Los que tratan imágenes un poco mejor. Tienen mejor razonamiento. Sin embargo, ChatGPT 4o, este modelo, dice, el objeto más corto de la imagen es el objeto 3, ya que está señalado en rojo. Y dice, y el objeto más largo en la imagen es el objeto 9. Bueno, pues no han acertado ninguno de los dos, porque la respuesta correcta es que el objeto más corto es la barrita con el número 10 y el objeto más largo es la barrita con el número 11. Y no han acertado, porque incluso Grok 3 dice que la barra más larga, que es el 11, Grok 3 dice que esa es la más corta. Así que no está funcionando, ¿vale? Vamos a ver otros dos modelos más. Vamos a ver Gemini 2.5 Pro. Dice, según esta imagen, el objeto número 8 es el más corto y según esta imagen, el objeto número 9 es el más largo. También ha fallado. Y vamos a ver qué dice Cloud Opus 4. El objeto más corto de la imagen es el objeto 11, que aparece como un rectángulo gris muy corto en la parte inferior derecha de la imagen. Al mirar la imagen, el objeto más largo, el más alto, es el objeto 5, que es el rectángulo gris más alto entre los 11 objetos mostrados. Bueno, también ha fallado Cloud Opus 4. Pero fijaros en otra cosa. ¿Os habéis dado cuenta de que dependiendo del modelo
son más parcos en palabras, es decir, emplean menos palabras para darte la respuesta, y otros emplean más palabras, más parloteo, son más parlantes, ¿vale? Claro, depende del modelo, depende de cómo esté configurado, ¿vale? Y depende cómo hayan sido entrenados. Bueno, aquí vemos claramente que no lo están haciendo demasiado bien. Venga, vamos con otro experimento. Espero que os haya gustado. Buscáis en Google el experimento de Mind Prison sobre este tema de test de visión y podéis encontrar más detalle. Está realmente interesante. Yo lo he traducido al español para que se entienda mejor, pero yo creo que está bastante bien y refuerza la hipótesis y la teoría de que esto de inteligencia tiene poco, ¿vale? Vamos a ver otros experimentos. Por ejemplo, otro fracaso de los LLMs en la multiplicación matemática básica. Aquí tenemos una matriz en la que se le ha pasado a varios modelos, se les ha pasado un montón de números de diferentes dígitos. Números de 3 dígitos, de 4, de 5, de 20, multiplicado por números de 2, 3, 4, 5 dígitos hasta de 20, ¿no? Y bueno, pues al final el accuracy, lo que tenemos a la derecha, es el porcentaje de acierto, ¿no? Donde el color verde es un 100% de acierto, lo que tenemos aquí, y los colores morados son un 0% de acierto. Aquí creo que para este experimento se hicieron 45 iteraciones por cada una de las pruebas. Por lo tanto, la precisión aquí no se acerca ni siquiera al estándar de una calculadora. Una calculadora como la que podemos tener en casa, en un cajón, la que usábamos en el colegio, ¿vale? O las calculadoras del sistema operativo. Estas calculadoras tienen como propósito general pues hacer cálculos matemáticos y lo hacen bien, pero ahí no hay inteligencia artificial. Sin embargo, un modelo de inteligencia artificial muy potente que consume mucha energía y muchos recursos. Estamos viendo aquí que cuando tiene que multiplicar números de 2 cifras por otro número de 2 cifras lo hace muy bien, pero a partir de 3 cifras por 3 cifras ya empieza a fallar y ya números grandes multiplicados por otros ya ni os cuento, ¿no? Quedaos con estos resultados porque al final sacaremos conclusiones y yo creo que todos estaremos de acuerdo en varios puntos. Venga, vamos a ver otro experimento que es la otra rareza, que es la de los 42. ¿Os acordáis antes cuando he dicho lo del número 42? Que os dije, quedaros con ello. Fijaos, este es un fenómeno muy interesante. Si tú le pides a un LLM, oye, dame un número entre 1 y 100, probadlo. Os animo a que hagáis la prueba. Todos convergen al número 42. Es curioso, ¿verdad? Pues nada, los LLMs también creen que 42 es la respuesta a todo, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? En esta imagen hay una distribución bastante interesante de que cuando se le pide a la IA que elija un número entre 1 y 100, pues que la mayoría de las veces, o sea, hay una mayor probabilidad de que te diga el 42 respecto a otros números, ¿no? Esa es la fuerte tendencia a elegir este número. Probablemente se trate de un efecto llamado el efecto de la guía del autoestopista galáctico, que es una obra literaria de Douglas Adams. Nada, es un libro muy recomendable, ¿vale? Es de ciencia ficción, está llena de sarcasmo, de humor absurdo y humor brillante al mismo tiempo, como humor británico que es, ¿no? Muy, muy recomendable. En este libro, el número 42 representa algo así como cualquier cosa, ¿no? La respuesta a todo. Bueno, hay teorías que dicen que el 42 en código ASCII representa el asterisco. Y el asterisco en el mundo de la computación se suele utilizar, y en el mundo de las bases de datos también, para indicar algo así como cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, el asterisco. Así que es bastante posible que el número 42 esté sobreprocesando todos estos modelos, ponderando de alguna manera los entrenamientos de estos modelos. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de información sobre el número 42 en Internet, probablemente más que otros números. Curioso, ¿verdad? Le preguntas y siempre dice hay una gran probabilidad de que te devuelva un 42. Yo lo he probado con varios modelos y me han dado 42 todos. Así que nada, como podemos ver a través de estos ejemplos y test y experimentos, pues es bastante obvio que cuando decimos inteligencia artificial en realidad se trata más de un término comercial o marketingiano, como queráis, ¿vale? Que algo real. Si somos conscientes de ello, que esto es lo importante, da igual cómo lo llamemos, ¿eh? A mí me da igual si es inteligencia o no es inteligencia. Sé que lo llamamos inteligencia artificial y lo que tenemos que hacer es cómo lo puedo yo usar y en qué medida me sirve para según qué cosas en mi día a día, en mi trabajo, en mi vida, ¿no? Para algunas cosas me vendrá muy bien, para otras cosas me vendrá regular y para otras cosas no me servirá en absoluto.
Todavía no me hace la comida ni limpia mi casa, la inteligencia artificial, todavía. Así que para algunas cosas todavía no se podrá usar, ¿vale? Quizá en el futuro ya veremos. Así que nada, los modelos de lenguaje, los modelos de lenguaje grandes o LLMs, en realidad ya habéis visto que son programas que utilizan, pues eso, grandes cantidades de texto disponible, cálculos de probabilidad para crear escritos aparentes, como hemos visto antes, ¿no? De cómo predecir palabras. Pero claro, todo lo que han utilizado para entrenarse, ¿quién ha escrito eso? Pues nosotros, los humanos. Si nosotros entrenamos a un modelo con información errónea, cuando le preguntemos al modelo, nos va a dar respuestas erróneas, obviamente, ¿vale? Así que nada, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿vale? En los últimos años, además, se han vuelto cada vez más sofisticados, cada vez es verdad que lo hacen un poco mejor, cada vez se vuelven más convincentes. A mí me gusta esta palabra, ¿eh? Me gusta la palabra convincente porque realmente convencen a la gente de que, ostras, parece, no sé si es inteligente o no, pero lo parece, ¿no? Bien, sí, es convincente, la verdad es que sí. Bueno, en el siguiente punto voy a explicar más en detalle cómo funcionan realmente los LLMs, ¿vale? Espero que os guste la ilustración que he hecho, lo he trabajado bastante. Pero vamos, es una explicación paso a paso de cómo funcionan los LLMs cuando tienen que generar texto, como lo que hemos visto antes, de predecir las palabras, pero de una manera ilustrada un poco diferente, ¿vale? Vamos a ver la popularidad de los LLMs, cómo funcionan. Proceso de tokenización. Voy a explicar el concepto de token, ¿vale? ¿Qué es un token? Tenemos aquí palabras, estudio, estudias, estudiamos, estudiáis, estudian. ¿Os habéis fijado? Estos son palabras del idioma español. Bueno, pues un token es cuando se le da una asignación numérica a cada una de las palabras, como estas que estamos viendo aquí. Ese es el primer paso, convertir las palabras en números. Pero hay un problema. El problema es que las palabras pueden ser infinitas y no todas aparecen en el modelo, en el entrenamiento del modelo, ¿no? E incluso en otros idiomas, ¿vale? Lo tengo aquí, en árabe, en chino, en cirílico, en griego. También tienen su asignación numérica, ¿vale? Lo que pasa es que tendrán, bueno, pues otros números diferentes. Entonces, para ganar eficacia, cosa que en el mundo de la computación es fundamental y muy, muy importante, es necesario trocear las palabras en fragmentos más chiquititos, más pequeños. Por ejemplo, por su raíz, ¿vale? Vamos a coger estas palabras, estudio, estudiáis, estudiamos, esas palabras todas tienen la misma raíz, que es stud. Y stud es algo que le podemos asignar un valor numérico, el 3185, por ejemplo, ¿vale? Podría tener otro número, según el modelo. Y luego ya tendríamos las terminaciones, que es stud-io, estudias, estudiamos, estudiáis, estudian. Bueno, pues a estas terminaciones le podemos asignar, a estos fragmentos, le podemos asignar esta valoración numérica también, ¿no? Esto es fundamental para ganar en efectividad de cómputo. En el mundo de la computación esto es fundamental, porque si no, aparte del consumo energético y de recursos, pueden dejar de funcionar o no ser eficientes. Por lo tanto, es donde entran en juego algoritmos de compresión y de partición, como son el BPE, el algoritmo BPE, que son las siglas de Byte Pair Encoding. Bueno, primero vamos a ver aquí en diferentes idiomas cómo sería ya esa partición, esos cachitos, cómo se acortan esos cachitos, ¿vale? Entonces, con el BPE podríamos tomar una cadena de texto, esta por ejemplo de aquí inventada, AAA, BBD, AAA, BAC, ¿vale? Y simplemente habría que coger pues, dos letras, la AA, que aparece varias veces en la cadena, y la sustituimos por Z. En la siguiente fase, las dos A's, estas han sido sustituidas por una Z y se queda una A sola. Y aquí tenemos otras dos A's que han sido sustituidas por Z. Luego podríamos coger una agrupación de A y B y cambiarlo por Y. Y la AA otra vez por Z. Esto es algo que ya teníamos antes, ¿vale? Y de este modo, fijaros, la cadena inicial se ha convertido en X de X a C. Esto es un algoritmo bidireccional, es decir, luego podemos iterarlo hasta que ya no se pueda más, pero luego podemos revertir este algoritmo hacia atrás de modo que podemos obtener otra vez la misma cadena. Bueno, pues este algoritmo BPE es lo que utilizan muchos modelos de inteligencia artificial. Es como si el modelo no hablara en palabras, sino en piezas de Lego que pueda encajar para formar muchas combinaciones nuevas. Vamos a verlo con un ejemplo en el que voy a comparar este sistema de división de textos en trocitos a los que llamamos tokens. Y vamos a ver cómo cambia la forma de hacerlo según el modelo que elijamos. Entonces, vamos a fijarnos aquí que hemos elegido el modelo GPT-4o. Acordaros, los que tienen la O son aquellos modelos que razonan. Y le vamos a pasar un texto que es Hola Mundo.
Si yo escribo aquí Hola Mundo, nos fijamos que dice que Hola Mundo es una cadena de texto que se divide en 3 tokens y 11 caracteres en total. Viene ahí además segmentado de color morado, hola, de color verde, espacio mundo, y de color marrón o dorado, la exclamación, ¿no? Vale, vamos a coger estos datos y los vamos a ir apilando aquí a la derecha. Vamos a ir tomando nota de ellos. Y fijaros, aquí en la parte de abajo tenemos un botón que pone Text, que es donde nos encontramos ahora. Pero hay otra opción que es Token IDs. Si pulsamos aquí, nos aparecen ya por cada uno de los 3 tokens, nos aparece su asignación numérica. Entonces vamos a tomar esos números y los vamos a anotar aquí en este modelo GPT-4o y GPT-4o mini. Vamos a anotar los 3 tokens que nos ha dado y su valoración numérica. Vamos a cambiar ahora al modelo GPT-3.5 y GPT-4. Misma cadena de texto, misma cantidad de tokens, mismos caracteres. Vamos a anotar aquí los 3 tokens que nos ha dado, que son hola, espacio mundo y la exclamación. Y ahora vamos a darle aquí al botón de Token IDs, donde tenemos otra valoración numérica. Vamos a anotarla y nos damos cuenta de que, aunque tienen el mismo número de tokens, hemos cambiado de modelo y cambia la numeración que tienen estos tokens. Vamos a probar el modelo GPT-3. En este caso ya no nos dice que hay 3 tokens, nos dice que hay 5. Fijaos, el modelo ChatGPT-3, que es más antiguo, dividía las cadenas de texto en más trocitos. En este caso en 5. Tenemos la H por un lado, hola, sin la H en verde aquí por otro, espacio moon, luego la O y la exclamación. Vamos a ver qué token IDs tiene esto. Y accedemos a la valoración numérica, donde vemos que la H tiene esa valoración del 39, pues la O el 78, la exclamación el 0. Esto es bastante interesante. Os animo a que lo hagáis y que experimentéis y que en vez de poner Hola Mundo, que pongáis otro texto. Incluso podéis copiar y pegar un artículo de un periódico y vais a ver en cuántos tokens lo divide y cuántos caracteres tiene. Para poder hacer esto eficaz, tenemos que hacer un proceso de encoding y de decoding. Por ejemplo, la cadena ya no Hola Mundo, sino la cadena no busques héroes, busca buenas ideas. Pues esto quedaría algo tal que así. El no, espacio bus, que es, espacio H. Pues el proceso de codificación sería simplemente obtener esos tokens, obtener su valor numérico, y a esto es a lo que llamamos proceso de encoding. Y para decodificarlo hay que hacer la operación inversa, es decir, coger el número de token y averiguar qué token representa en un mismo modelo. Sabemos, por ejemplo, que el 2822 representa el token no, pero ojo, no con la N mayúscula. Seguramente haya otro token que sea no con la N minúscula o directamente la N y la O por separado, no lo sé. Hay otro token que es espacio bus, que es el que tiene el valor numérico 5951. Y aquí os voy a dejar una idea para aquellos que seáis aficionados a la criptografía y a la esteganografía, y es que en un mismo modelo los tokens siempre tienen la misma valoración numérica. Ahí se pueden hacer muchos experimentos y muchas cosas muy interesantes. Bueno, esto es lo que conocemos como proceso de encoding y decoding. Este señor que aparece aquí es Noam Chomsky, que además de ser uno de los filósofos más importantes del siglo XX-XXI, es politólogo, intelectual, lingüista, es el padre de la gramática generativa. Es una persona muy, muy importante en la vida de muchos de nosotros y es el descubridor de la jerarquía de Chomsky, que lleva su propio nombre, que es una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en la teoría de la computación. Altamente recomendable. Bueno, en el siguiente punto os voy a hablar de una investigación personal que hice con mi colega, el doctor Alfonso Muñoz, y es un trabajo de investigación basado en parte en el trabajo de Chomsky. Es el momento de hablar de esto, de esta parte de investigación, porque al final, con este concepto que os he dado de los números y de los tokens, aquí le dimos una pensada. Como ya comenté antes, se trata de una investigación del doctor Alfonso Muñoz y mía, que hicimos en 2024, donde aprendimos mucho y además nos lo pasamos genial, ¿vale? Son probablemente las dos cosas más importantes, aprender y divertirse. Tenlo en cuenta. Vamos a empezar hablando de Llama, C++, el lenguaje de programación. Es un proyecto de IA generativa que podéis descargar de internet. Este proyecto permite montar en el ordenador un modelo en local, es decir, un modelo que no depende de internet. Ya viene precargado. Luego os tenéis que descargar el modelo, que es lo más pesado de todo. Pero te permite correr un modelo de inteligencia artificial totalmente offline. No hace falta internet, solamente te lo descargas de internet, pero cuando ya lo tienes descargado y configurado e instalado,
te puedes desconectar de internet y ya no necesitas estar en la red para poder correrlo. Eso sí, si quieres tener actualizaciones del modelo, te tienes que ir descargando los modelos periódicamente, ¿vale? Venga, vamos a ver qué características tiene este proyecto. Lo podéis descargar de aquí. Permite correr modelos en local, no necesita GPU estrictamente. Esto es algo que me costó mucho porque yo tengo varios ordenadores para hacer experimentos, pero no suelen ser ordenadores muy potentes. Tengo alguno muy potente, pero suelen ser muy caros y para experimentar y exprimirlos al máximo corres el riesgo de romperlos, ¿no? Entonces suelo hacer experimentos, al igual que con la radio, tratas de llegar lo más lejos posible con los menores recursos y la menor energía posible, pues en la computación también intento hacer funcionar este tipo de proyectos en ordenadores que sean lo más sencillo posibles. Y si en un ordenador sencillo funcionan bien, en los ordenadores más potentes funcionará mejor. Así que este proyecto no necesita GPU. Es muy ligero, fácil de usar, es open source y además de open source es software libre. Acordaros, no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es open source, otra cosa es software libre. Tiene licencia MIT. Mucha gente trabaja en su propia versión, como se puede ver aquí, 7.000 y pico forks, ahora tendrá algo más. Tiene un montón de estrellas, que esto, bueno, al final quiere decir que es un proyecto popular, tiene un montón de contribuidores. Está mantenido con bastante frecuencia. Esto es importante, ¿vale? Cuando reviséis los proyectos que hay en Internet y que os descarguéis, tenéis que ver este tipo de cosas también, ¿vale? Cuánto de populares son, quién los mantiene, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, bueno, que está hecho en lenguaje C, C++, y a mí es algo que particularmente, pues bueno, me gusta bastante. Me encanta Python también, pero tengo un especial cariño por los lenguajes de medio nivel, como son C y C++. Entonces, voy a explicar cómo funciona Llama CPP. Además, con esta explicación vamos a reforzar algunos conceptos de los LLMs que ya hemos visto, como los tokens, la probabilidad de secuencia generativa y todo eso, ¿vale? Aquí tenemos el modelo al que le tendríamos que pasar un prompt de entrada, y a ese prompt de entrada tiene que averiguar cuál es el siguiente token con un grado de probabilidad. ¿De dónde los va a elegir? De una lista de tokens que están ordenados de mayor a menor por grado de probabilidad y va a ir probando. Y luego cuando haya terminado, pues va a repetir lo mismo con el token 2, con el token 3, el token 4, hasta terminar toda la secuencia de lo que te quiere responder. Esto se hace a través de todas estas capas, tú le das un input y al final tienes el output, pero va pasando por diferentes capas y en cada una de esas capas va haciendo esas selecciones, ¿no?, de modelos que habíamos visto, de regresivos y demás, bidireccionales. Entonces, una vez entendido esto, os voy a hablar de nuestra investigación en la que hicimos Alfonso y yo, la que exploramos la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial generativa y el LLMs para generar estegotextos. ¿Qué es un estegotexto? A lo mejor os habéis quedado un poco así y no habíais oído hablar nunca del concepto estegotexto. Es decir, es aplicar la ciencia de la esteganografía a textos con el objetivo de ocultar información o diluir información secreta entre las palabras de un texto aparentemente normal, ¿vale? ¿Lo vamos a conseguir? Bueno, ahora lo veremos, ¿vale? La esteganografía, para el que no lo sepa, podéis buscar en internet sobre ello. Al final es una ciencia o un arte que nos permite ocultar información en objetos o en cosas que aparentemente no son seguras. Por ejemplo, en una obra de arte, en un jarrón, en un cuadro, en una partitura de música y, ¿por qué no?, también en un texto que tenemos delante nuestro. ¿Qué sucede? Que la información puede estar cifrada o no, puede perfectamente no estar cifrada, está a la vista de todo el mundo, pero solamente lo va a ver o lo va a averiguar aquella persona que sabe mirar con la técnica suficiente o si se fija lo suficientemente bien. Por ejemplo, un maestro de la esteganografía era Leonardo da Vinci. Ocultaba en sus obras de arte, en sus cuadros, información. Por ejemplo, en la pupila de la Gioconda. Eso es algo que estaba a la vista de todo el mundo, pero nadie lo vio durante muchísimo tiempo hasta que alguien decidió sacar una lupa y mirarlo muy detenidamente y vio que había un texto escrito en la pupila de la Gioconda, ¿vale? Pues a eso se llama esteganografía, es un tipo de esteganografía. Johann Sebastian Bach también, el compositor barroco, hacía esteganografía en su música, en sus partituras. Tenía notas musicales con notaciones en forma de letras y formaba la palabra Bach, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en muchas de sus partituras. Bueno, es un gusto por esta ciencia, este arte, ¿no?, que muchos personajes ilustres históricos han tenido esa pasión, pero que luego se ha utilizado históricamente sobre todo para ocultar información, de modo que solamente tenga acceso a ella quien sabe mirar.
para enviar secretos, para enviar mensajes a los pueblos de al lado. En guerras, los romanos, los griegos ya lo utilizaban, ¿vale? Hace muchísimos años. Y ahora, por supuesto, podemos hacer esteganografía con sistemas digitales, con fotografías, con archivos PDF, con lenguajes de programación, etcétera, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos una investigación en el que Alfonso Muñoz y yo hicimos este trabajo de investigación para cómo poder ocultar en un texto otros textos, ¿vale? Vamos a verlo. Tú le pasas al prompt Madrid es una ciudad y empieza a calcular la probabilidad de cuál sería el siguiente token. Y ha determinado que el siguiente token sería que. Madrid es una ciudad que... Y el token 2 sería tie. Y el token siguiente sería ne. Madrid es una ciudad que tiene, ¿vale? Va construyendo la frase poquito a poco, pues en función de cuánta probabilidad hay de que el siguiente token sea este o sea el otro. Vamos a ver cómo hacer esta generación automática de estegotextos. Empecemos hablando por Stelling, que es una idea, un concepto de esteganografía lingüística creada por mi compañero Alfonso Muñoz hace más de 15 años, o quizá algo más, ¿vale? Cuando aún no teníamos nada de lo que hoy conocemos. Y entonces, bueno, la idea era brillante, pero ¿qué pasaba? Que no terminaba de funcionar bien porque entonces no teníamos ni los recursos ni las capacidades que tenemos hoy en día. Por lo que es un buen momento para desempolvar estas investigaciones de antaño y convertirlas en investigaciones de vanguardia, de ahora, ¿no? De hoy en día. Alfonso me comentó que había encontrado una publicación de un hacker de Filadelfia llamado Pokes, y que había implementado una idea muy similar a Stelling, pero que aplicada a los LLMs modernos. Esta herramienta de la que hablaba este hacker de Filadelfia la llamaba Luffman y era, pues eso, un modelo Llama CPP, como el que hemos visto antes, a la que le aplicaba una codificación Huffman, ¿vale? La codificación Huffman es una técnica bastante clásica que sirve para comprimir información. Le asigna códigos más cortos a las palabras o letras que aparecen de una manera más fluida, más seguida, y números más largos a aquellas palabras que son más extrañas, más raras, más improbables. Lo acabo de simplificar al máximo, porque realmente la codificación Huffman es algo más, ¿vale? Pero para que se entienda, al final lo vamos a utilizar para que nos dé pues cadenas más largas o más cortas de bits, en este caso, ceros y unos. Es como si en vez de decir siempre inteligencia artificial, siempre dijéramos IA. Y todos supieran a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Pues es lo mismo, el código Huffman es algo parecido. Para los que nos dedicamos a la computación, esto es un ahorro inteligente, ya lo veréis, ¿vale? Creedme. Así que nada, al combinar esta lógica, esta idea de compresión de los modelos de lenguaje actuales, conseguimos no solamente herramientas más eficientes y rápidas, menos coste, menos recursos, ¿vale? Es una forma de hacer que la IA piense pero sin gastar tanto, porque al final esto tiene unos costes computacionales importantes. Este proyecto me lo pasó Alfonso y lo estuve mirando y dije, vale, está muy interesante, está muy bien, pero oye, ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo probar? Porque aquí viene una especie de paper que está muy interesante, está muy bien explicado, pero yo tengo algo como un proyecto de GitHub que me puedo descargar y lo puedo configurar o compilar en mi ordenador para luego ejecutarlo y ver qué tal funciona. No, solamente tengo la teoría. Entonces, claro, a mí estuve dándole vueltas, intentando ver cómo poder implementarlo. Al final me cansé y dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. Voy a coger toda esta información de la que habla este Poke, de Luffman, y creé yo el repositorio en GitHub y lo apliqué. Vamos a ver cómo podemos continuar por aquí. Llama CC, este es el hack que le apliqué. Sé que esto igual es demasiado para vosotros, simplemente lo dejo por aquí para que se vea que, bueno, pues hay una serie de cambios en el código original de lo que sería Llama C++. No pretendo ahora que vosotros escudriñéis aquí cada línea, simplemente que veáis que se hicieron unos cambios, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona una vez está compilado? Y tienes a Bob y a Alice, ¿vale? Y ya tenemos Luffman corriendo en nuestro ordenador. Nos descargamos un modelo de Llama de Llama 2 tipo 7B, 13B, 30B. Le decimos un mensaje en claro y le pasamos el prompt de entrada. Acordaros, el prompt de entrada es esto que decíamos, Madrid es una ciudad, pero no le decimos nada más, solo le decimos esto, Madrid es una ciudad. Se lo enchufamos a Luffman y esto es a lo que conocemos como input. Luego el Luffman se pone a trabajar
hace su esteganografía y finalmente le dice a Alice, toma, aquí tienes un mensaje que dice: Madrid es una ciudad muy lúgubre y sin duda un desafío. Eso es lo que llamamos output. Bueno, también lo llamamos el output, que sería el estegotexto, que es lo que le hacemos llegar a Alice. Fijaros aquí, me tomé la molestia de sacar una captura de pantalla de cuánta CPU estaba consumiendo en mi ordenador de 16 CPUs. Perdón, de 8 CPUs. Este es un ordenador incluso todavía más sencillo. Este tiene solo 8 núcleos y, bueno, no fue un consumo excesivo de Luckman. O sea que parece una herramienta bastante potente, ¿vale? Bastante bien. Vale, vamos a ver el prompt de entrada, ¿vale? En este caso. Aquí lo cambiamos el prompt de entrada por Madrid es una ciudad. Y aquí tenemos el token 1, que es lo que tenemos que averiguar cuál es el siguiente token, con un grado de probabilidad. Pues aquí ya no tenemos token 0, 1, 2, 3, 4, sino que directamente estoy poniendo los datos reales, que serían espacio que, espacio muy, espacio de, espacio con. Esos son todos los tokens que tiene candidatos para ser el siguiente token. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una tablita. A través de este fragmento de código consigo imprimir estas tablas, que es interesante, donde vienen los 29 candidatos para el siguiente token. Y aquí vemos que estos son los tokens, este es el grado de probabilidad en porcentaje, donde vemos que hay un 23% de probabilidad de que el siguiente token sea espacio que. El siguiente sería espacio muy, que sería un 20% de probabilidad, un 8%, un 6%, un 5%, ¿vale? Vamos a tomar este, que es el que más grado de probabilidad tiene, que es que proceso de codificación. Hacemos un Huffman tree, un árbol de Huffman, donde directamente le pasaríamos esto para obtener los ceros y los unos, y una vez ya lo hemos hecho, para cada uno de los 29 tokens tendríamos cuántos ceros y unos, cuántos bits le corresponden, y a espacio que le corresponde los 2 bits, que son un 0 y un 1. Tendríamos que tomar nota de este 0 y de este 1 para continuar. Luego, a partir de este código, pues cogemos este 0 y 1, que es lo que representa el token espacio que, y vamos a hacer lo siguiente. En aquellos bits que son 1, hay que hacer una operación de corrimiento de bits hacia la izquierda. En este caso, solamente una posición. Entonces tendríamos aquí un byte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, y hay que correr un 1, es decir, un bit positivo, lo tenemos que poner hacia la izquierda, aquí. Y en aquellos donde el bit sea un 0, no es necesario hacer ninguna operación, por lo tanto se queda así. Luego, a estos 2 bytes los procesamos a través de una operación lógica OR y se queda igual, 0, 0, 0, 0, 0, 1. En este caso sería el byte 1. Ahora vamos a tomar la palabra hola, que era lo que queríamos codificar. La letra H está representada por este byte, la letra O por este byte, la L por este byte y la A por este byte. Y lo que tenemos que intentar averiguar es si el token espacio que nos vale o no, para representar la primera letra del mensaje oculto que queremos guardar, en este caso, que es hola. Entonces, para ello, bueno, cogeremos la letra H y empezamos a comparar los bits. Y en el momento en el que el primer bit ya no coincide, porque aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 0, automáticamente el token espacio que queda descartado, ya no nos vale. Entonces esto nos obliga a volver otra vez aquí para atrás y decir, bueno, pues espacio que no me vale como token. Vamos a ir con el segundo token más probable, que era espacio muy, cuyos bits en el árbol de Huffman se corresponden con 0, 0. Vamos a repetir la misma operación con los bits 0, 0 para el token espacio muy. Pues como tiene un 0, no hay que hacer ninguna operación, por lo tanto se queda un byte a 0, y aquí también no hay que hacer ninguna operación y se queda con el byte a 0. Lo procesamos por una puerta lógica OR y obtenemos el byte 00000. Venga, vamos a empezar a comparar bit a bit si nos vale, si es un buen candidato. El primer bit nos dice que sí, porque coinciden. El segundo bit también coincide. El tercero también coincide. ¿Qué pasa con el cuarto bit? El cuarto bit no coincide. ¿Pero por qué lo pongo de color naranja y no de color rojo? Porque aunque no coinciden, cabe la posibilidad de hacer que coincidan. ¿Cómo? El problema es cuando aquí tenemos un 1, porque en el momento en el que aquí tenemos un 1, en un OR, cuando una de las dos condiciones es un true, es un 1, ya siempre te va a volver un true. En cambio aquí tenemos un false, un 0, pero que lo podríamos convertir en un true si le pasamos como input algo más que un 0 y un 0, que se correspondería con el token espacio muy.
En este caso ya tendríamos que irnos un poquito para atrás y empezar a procesar no solamente un token, sino varios de ellos, ¿vale? En este caso vamos a poner espacio muy, espacio L y la U con acento, ¿vale? Que se corresponden en el árbol de Huffman con los bits 00, espacio L sería los bits 10010 y la U con acento un 0. Si ponemos esta transposición, tendremos que hacer estas operaciones únicamente donde tenemos un bit positivo y todo ello procesado en una puerta OR, con una operación lógica OR, obtendríamos este byte de 8 bits, ¿vale? Volvemos a compararlo con la letra H y aquí vemos que hay una coincidencia absoluta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? Supongo que os habrá explotado la cabeza con tanto cálculo de bajo nivel, porque esto es el bajo nivel que ya no hay más bajo nivel. Estos son cálculos con bits, ¿vale? Esto no es ni ensamblador, esto es más bajo todavía. ¿Qué sucede aquí? Que para poder codificar el estegotexto, la letra H mayúscula, tenemos que jugar con 3 tokens, que son espacio muy, espacio L, U con acento. Y le tenemos que hacer el append por la izquierda del prompt de entrada, que es Madrid es una ciudad muy lúgubre, era la palabra que nos iba a dar. Ya vamos viendo que ya empieza a tener sentido, ¿vale? Hacemos el check de que nos valen estos 3 tokens y vamos con las siguientes tokens. Hemos dicho que era lúgubre, ¿no? Vale, ya tenemos la L, la U con acento, la G, ubre, la coma, espacio y sin, con estos bits asignados en el árbol de Huffman, que es una operación que hicimos anteriormente, ¿vale? Vamos a ver estas operaciones donde aquí, insisto, donde tenemos un 1, hay que hacer una operación de corrimiento de bits hacia la izquierda, tantas posiciones como número de índice tenemos aquí, es decir, el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Esto significaría que habría que poner un bit positivo, es decir, un 1 en el bit del index 0, es decir, el primero, el de aquí. Esto quiere decir que habría que poner un bit positivo en la posición del índice 1, es decir, aquí. Esto en el índice 2, el índice 3... Aquí no hace falta poner nada porque tenemos un 0 y no aplica hacer operación. Y de este modo también codificamos la O. Entonces aquí marcamos como que nos valen estos tokens, pero ¿os habéis fijado en ubre? Que tenemos aquí un guión. En el caso de ubre, no codifica bits por ser un token en el que el 100% de probabilidad, en el árbol de Huffman tenemos ese 100% de probabilidad, ¿vale? Es decir, cuando tenemos un 100% de probabilidad, quiere decir que no hay otros candidatos. Es el único token que tiene que ir sí o sí ahí. Entonces, para hacer la esteganografía bien, en este caso, cuando se da esta situación, no codifica, no lo utilizamos como parámetro para codificar, pero sin embargo el token directamente lo incluimos como un token perfectamente válido. Hecho esto, vamos a ver cómo sería el proceso de codificación cuando Bob y Alice ya se han comunicado y le ha pasado el estegotexto. Bob le pasó a Alice el estegotexto: Madrid es una ciudad muy lúgubre y sin duda un desafío. Bueno, yo no sé si esta frase tiene sentido o no. Yo creo que más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo, yo creo que sintácticamente es una frase bien construida, tiene su puntuación, o sea, tiene una coma, o sea, está bien, tiene buena pinta, pasa inapercibida, ¿vale? O sea, no levanta ninguna sospecha de que esto pueda ser una frase que contenga un mensaje oculto dentro, ¿vale? Entonces, Alice, que también es criptógrafa o esteganógrafa, igual que Bob, y se conocen y saben que están utilizando Loopman para comunicarse de manera secreta, Alice utiliza la misma herramienta, pero en modo de codificación. Le pasa el estegotexto y le pasa el mismo prompt de entrada. El prompt de entrada, Madrid es una ciudad, es algo que conocen tanto Bob como Alice y se tienen que acordar de, cuando usan Loopman, de usar siempre el mismo prompt de entrada. En este caso, Madrid es una ciudad. Si lo hace así, Loopman se pondrá a trabajar con este input, lo procesa y le devolverá el mensaje secreto, que es hola. Es decir, hemos ocultado la palabra hola en la frase Madrid es una ciudad muy lúgubre y sin duda un desafío. Parece increíble, ¿verdad? Sin embargo, ha funcionado. Entonces, el proceso de codificación, muy simplificado, es tal que así. Estos tokens representan esta conjunción de bits formando bytes, ya que una letra del alfabeto se corresponde con un byte. Y al final lo que tenemos son 4 bytes. Cada uno de estos bytes representa una letra, la H mayúscula, la O, la L y la A, y entonces Alice se ha podido comunicar con Bob recibiendo su mensaje.
Espero que os haya gustado. Sé que es complicado, pero me habéis pedido que hablara sobre un proyecto personal y como a nosotros nos gusta la investigación en criptografía y en esteganografía, pues esto es lo que hicimos, lo presentamos en el Congreso de Ciberseguridad RUTEDCON en 2024 y la verdad es que gustó bastante porque es una utilidad que, bueno, me puede servir para muchas cosas, sobre todo, pues eso, para ocultar información en otros textos. Vamos a ver otra manera, porque claro, esto es está muy simplificado a la palabra hola, ¿vale? Para no hacerlo muy largo contabilizando los bits y tal. Pero ahora imaginaros, ¿vale? Esto es una manera de ejecutarlo. Imaginaros que lo lanzamos con un comando así, diciéndole "-p", que es el prompt de entrada, Madrid es una ciudad, pasándole la ruta donde tenemos el .bin del modelo que hemos descargado y pasándole el secret message en .txt, donde aquí hemos puesto la palabra hola, es decir, lo que queremos codificar. Y aquí tenemos el prompt de entrada. Cuando la persona a la que se lo mandemos, el estegotexto, lo quiera decodificar, tiene que saber, tiene que conocer, tiene que ser conocedor del prompt de entrada, perdón. Del prompt de entrada. Tiene que poner el mismo, ¿vale? Esto nos abre un mundo de posibilidades. Imaginad que le pasamos Madrid es una ciudad al borde de como prompt de entrada. Y lo que queremos codificar no es la palabra hola, sino cosas mucho más largas que la palabra hola. Por ejemplo, códigos secretos. La fórmula de la Coca-Cola. Me lo voy a inventar, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de esta herramienta Luhmann que hemos conseguido hackear, el Llama CPP. Fijaros el texto que nos da. Madrid es una ciudad al borde del vacío, con un olor de incierta soledad. Punto. No tiene la intimidad atormentada y el drama constante de Londres, ni el sinsentido de Moscú. Punto y coma. No lo voy a leer entero, pero quiero que veáis que el estegotexto que sale de aquí es un texto que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, le podrás ver más o menos sentido, pero es un texto bien escrito. Utiliza símbolos de puntuación de una manera adecuada, correcta, e incluso me da la sensación de que utiliza un lenguaje culto, o sea, que está bien. Y fijaos, acabamos de trampear, acabamos de hackear el Llama CPP, en el que no le hemos dicho toma tú a tu propia voluntad el grado de probabilidad de cuál es el siguiente token. Lo hemos hackeado para decirle no quiero que des el siguiente token que tú creas más probable, sino el que a mí me convenga en función del texto que quiero ocultar. Y fijaos, podría haber salido un texto que cuando lo lees no tiene ningún sentido. Por ejemplo, cojo la bicicleta, vuelo, avión, piscina. Eso sería un texto, pero no tiene ningún sentido. No parece que lo ha hecho un humano. Sin embargo, lo que estamos leyendo aquí, podremos estar más o menos de acuerdo con las afirmaciones que se están haciendo, pero parece un texto bien compuesto, bien formado, con buenas signos de puntuación, incluso con un toque culto, ¿no? Esto, si lo mandamos por email a otra persona que es conocedora de esta herramienta y conocedora del prompt de entrada, que en este caso el prompt de entrada es Madrid es una ciudad al borde, obtendrá como resultado el mensaje oculto, ¿vale? El secreto que hemos ocultado. Lo que estoy mostrando aquí ahora es el tiempo que ha tardado en codificar este estegotexto. El tiempo de ejecución es 2 minutos y 10 segundos. Entonces, como podéis ver, es una herramienta que funciona bastante bien. Bastante bien, no consume mucha CPU, no consume mucha memoria, corre en un ordenador que tiene 8 núcleos, bastante antiguo, concretamente en un ordenador que tiene unos 10-15 años de antigüedad fácilmente, pero sin embargo funciona perfectamente para esto, ¿vale? ¿Qué podremos hacer con ordenadores más potentes y con más fuerza, ¿no? Entonces, ahora os voy a plantear otra cosa. Imaginad que no quiero generar un estegotexto con una sintaxis como estábamos viendo de Madrid, es una ciudad. No, imaginad que el prompt de entrada es este de aquí. Int espacio main paréntesis. Los que sabréis programar en lenguajes como C o en Java, sabéis que estas palabras, estas letras, int, espacio, main, son palabras que se utilizan en lenguajes de programación. Entonces, si mi prompt de entrada para un modelo es int main, paréntesis, el estegotexto que me va a construir a partir de ese prompt de entrada, fijaros lo que es. Int, argc, char, asterisco, argv. Claro, esto ya es algo que ya no lo lee cualquier persona, pero un programador sí.
Si somos programadores, lo vemos y bueno, nos puede parecer que tenga más o menos sentido. Puede que sea un programa hasta que funcione y todo, o no. Pero da igual, porque aquí lo que estamos viendo es que es un código de programación que realmente no es un programa que hemos hecho nosotros. Es una trampa realmente. Esto es un estereotexto que oculta información. ¿Entendéis el concepto? En este caso tendríamos, con este prompt de entrada y con esta parametrización, tendríamos un ratio de un bit cada 1,69 caracteres, es decir, unos 328 bits ocultos. Está muy, muy bien. Muy bien, es una herramienta de codificación y de ocultación de información buenísima. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que el prompt de entrada es un printf y un paréntesis. En este caso, con esta parametrización, le estamos diciendo que bueno, pues hemos obtenido un resultado de 184 bits ocultos con un ratio de un bit cada 2,11 caracteres. Entonces, bueno, es una herramienta realmente interesante. Voy al último punto, que ya estoy acabando, ya estoy consumiendo la hora. Destacando en el mundo profesional o cómo deberías hacerlo. Yo te diría que aprendas lo básico antes de automatizar. No utilices la IA para resolver cosas que puedes hacer y deberías hacer tú por ti mismo, ¿vale? Primero hay que entenderlo por ti mismo y bueno, pues utilizar una inteligencia artificial sin comprender el problema es como usar una calculadora sin saber sumar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La IA no reemplazará el esfuerzo, lo va a potenciar, sin duda. La IA es una herramienta, no una varita mágica, acordaros de esto, ¿vale? No es que como tengo la IA ya puedo hacer absolutamente todo, hay que saber utilizarla bien, ¿vale? Pero lo que sí que nos aporta, y esto no lo duda absolutamente nadie, nos aporta velocidad, nos aporta ideas, nos aporta eficiencia, pero requiere de tu criterio, obviamente, requiere de revisión y de ajustes. Casi nunca la primera respuesta es la buena, eso os lo garantizo ya. Para tener una respuesta medianamente buena tendréis que hacer varias iteraciones, preguntarle varias veces. Úsala para aprender más rápido, no para hacer trampas. Os puedo garantizar que yo sabría si un texto ha sido generado con IA y hay herramientas para ello, pero es que el otro día, hablando con amigos del gremio, les decía, creo que estoy empezando a desarrollar un olfato especial para saber si un texto ha sido generado con IA sin utilizar ninguna herramienta, solamente con mis ojos mirándolo. ¿Por qué? Pues porque empiezo a detectar, estoy tan acostumbrado a ver textos generados con IA que empiezo a detectar patrones. Y hablándolo con colegas del gremio, alguno me decía, a mí me pasa igual, yo también, yo veo un texto y ya sé casi con un grado de probabilidad bastante alto de que esto está hecho en parte o en su totalidad con inteligencia artificial. Y muchas veces lo que hacemos es, para confirmarlo, lo comprobamos con herramientas que hay para tal caso y bueno, pues ahí es donde te dice que el texto ha sido generado con IA en un 60%, en un 100%, en un 10%. No es magia. Es todo lo que he explicado, todo lo que he contado, pero hecho a la inversa. Es decir, tú coges el texto generado por IA, tiras hacia atrás en el hilo y al final lo que obtienes son tokens y grados de probabilidad hacia atrás. Y si los grados de probabilidad coinciden con los principales modelos de IA, que casi todos usamos los mismos, aunque hay varios, pero casi todos usamos ChatGPT principalmente, ahí es donde te va a dar el grado de probabilidad de que ese texto haya sido. Entonces, cuidado con los que estéis estudiando, los que estéis haciendo trabajos, porque hay profesores a los que les da más o menos igual el que uséis IA para hacer sus trabajos, pero si fuese un profesor de a los que sí que le importa y que no quiere que uséis IA, tiene un montón de herramientas al alcance de su mano para poder comprobarlo de una manera totalmente objetiva y con un grado de precisión exquisito. Sin embargo, yo, por ejemplo, en algunas asignaturas que imparto de inteligencia y demás, en ciberseguridad, sí que le digo a los alumnos que pueden, no es que les incentive o les motive para que lo usen, sí que les digo, por favor, ayudaos de este tipo de herramientas para generar resúmenes, para generar hipótesis, pero luego el ejercicio de inteligencia o de threat intelligence lo tenéis que hacer vosotros, tenéis que escribir. Lo tenéis que redactar, ¿vale? Y por supuesto les advierto, digo, también sé más o menos en qué grado habéis usado la IA, ¿no? ¿Vale? Así que hacedlo para agilizar vuestros trabajos, pero no para que os haga los trabajos de la universidad o del colegio o de lo que sea. Muy, muy, muy importante. Además, eso te debilita, ¿eh? Os garantizo que si abusas demasiado de la IA para que te lo haga todo copia-pega, te debilita como persona, como intelectual. No tengáis la menor duda de que eso es así. Venga, en el trabajo será tu copiloto, no tu reemplazo.
En el futuro laboral, que yo no sé cuál será porque no tengo bola de cristal, pero yo creo que en el futuro laboral va a destacar quien sepa utilizar la IA, no quien la tema. No hay que temer a la IA, hay que acercarse a ella, hay que utilizarla, ¿vale? Hay que saber cómo funciona, como hemos estado viendo, como hemos explicado, y hay que aprender a pedirle bien las cosas, hay que aprender a hacer buenos prompts, hay que hacerlo bien, ¿vale? Porque eso al final va a ser tan poderoso y tan valioso como saber utilizar hojas de cálculo a un nivel muy avanzado, que es algo que no todo el mundo sabe hacer, pero sin embargo el que lo sabe hacer gana ventaja y es más eficiente en el trabajo, casi seguro, ¿vale? Y más cosas. A ver, no fuerce su uso si no es necesario. El otro día vi un artículo de una chica en LinkedIn en el que decía, he generado con N8N creo que era esa la herramienta que utilizó, he hecho un pipeline de datos usando inteligencia artificial para que cuando se acerque una reunión que tengo dentro de poco, me mande un WhatsApp y me avise. Y esta persona había utilizado inteligencia artificial para hacer todo eso. O sea, me parece bien como investigación para saber que ese tipo de cosas se puede hacer, pero me parece un gasto desmesurado y me parece un poco absurdo utilizar algo que ya la propia aplicación del calendario ya te hace eso. Igual no te manda un calendario, o sea, perdón, igual no te manda un WhatsApp con una reunión del calendario, pero sí que te manda una notificación cuando quedan 10 minutos o una hora para que venga una reunión importante. Entonces, esto es muy importante, de verdad, ¿eh? Hay tareas donde la IA es totalmente absurda y solamente complica más que ayudar. Así que si algo se puede hacerse mejor y más claro y más rápido sin IA, no lo dudéis ni un momento. No uséis la IA por moda, ¿vale? Usad la IA solamente donde sea necesario porque te va a ahorrar tiempo, esfuerzo, de verdad, ¿eh? Además, esto deberíamos de pensar que tiene un impacto medioambiental muy gordo. Así que usémoslo con ética, ¿vale? Y por último, la creatividad, la empatía, la ética siguen siendo humanas, que no os quepa la menor duda. La IA no piensa, la IA no siente. Es tu pensamiento crítico y tu humanidad lo que va a marcar la diferencia, el cómo eres tú. La IA es una herramienta, es un bastón en el que nos podemos apoyar. Aprende a ser humano con herramientas y no a herramientas sin almas, ¿vale? Entonces, ya he terminado con estos puntos de cómo, con algunos tips, algunos consejos. Yo no soy muy a dar consejo, ¿no? O como digo muchas veces, consejo número 1, no dar consejo, ¿no? Pero sí que son recomendaciones más que consejos, que al final es parecido, ¿vale? Tenéis que usar esta tecnología como cualquier otra tecnología, con ética, con responsabilidad y siendo conscientes de lo que estáis haciendo y por qué y para qué. Así que nada, muchas gracias. Aquí tenéis mis datos. Como pongo aquí, no tengo redes sociales y soy de los que si le escribís una carta os prometo que os voy a responder. Así que muchas gracias y que tengáis buen día. Ahí está. Muchísimas gracias, Javier Domínguez Gómez. Súper interesante, realmente aprendimos un montón, muy didáctica la charla, geniales los ejemplos. Nos llama la atención que no uses redes sociales, pero bueno, LinkedIn sí lo utilizas. Sí, estrictamente para temas de la Universidad Complutense, solamente. No publico, cuando publico cosas en LinkedIn, si os da por mirarlo, veréis que publico muy poco y cuando publico cosas son cosas relacionadas con la universidad o con algún artículo que me ha gustado o algún documental o algo que entiendo que le puede servir a mis alumnos para investigar, para aprender y para ser mejores. Fabuloso. Bueno, muy excelente realmente la charla de la teoría, la práctica, herramientas, proyectos y proyección profesional IA.